Bien, reacción E2. Características de la reacción E2. Primera característica es una reacción concertada, por lo tanto ocurre en un paso. Obviamente, como toda eliminación requiere de base, requiere de una base que pueda captar un protón alfa, es una reacción que de preferencia se lleva a cabo en disolventes polares apróticos. Entonces, nótese que tiene las mismas características y requisitos que la SN2. Es muy parecida. También un disolvente polar aprótico. Por eso que a veces, de hecho, a veces ocurre en competencia, con SN2. Porque también se lleva a cabo en el mismo medio y puede ocurrir en competencia con la SN2, sobre todo cuando hay poco impedimento estérico en el carbono electrofílico. Y la quinta característica que estoy dejando para el final y que probablemente sea la más importante, ¿cuál es el gran requisito para que esta reacción ocurra? El gran requisito es que exista una disposición antiperiplanar entre el protón y el grupo abandonante. Esa tal vez sí es la característica más relevante, el requisito más trascendental. Si no hay una disposición antiperiplanar entre el protón y el grupo abandonante, esta reacción no se puede llevar a cabo. Por eso que vamos a ver inmediatamente un ejemplo que tal vez podría ser considerado un poco complejo, no tan sencillo, pero es para ilustrar al tiro este punto, que es el más importante. Si no se cumple esto, si no hay una disposición antiperiplanar, no hay reacción. Por lo tanto, consideremos la siguiente molécula. Donde vamos a tener un bromo, acá en esta disposición, un bromo y un metil aquí al lado, ¿ya? Un bromo y un grupo metil. Y vamos a tratar esto con una base, con hidróxido de sodio. Entonces, pregunta, dice ahí, ¿qué producto se va a formar? La eliminación, ¿qué va a generar? Bueno, aquí hay dos posibilidades. Lo primero es que generemos un alqueno, si es que numeremos esto mejor, ya para no estar hablando así de manera relativa. Podemos formar el alqueno hacia la posición 2 o hacia la posición 6. ¿No es cierto? Estamos claros porque son las posiciones de donde podemos retirar protones, o sea, posición alfa y posición alfa. Carbono electrofílico. Bueno, el carbono electrofílico con delta más es este, el bromo es delta menos, y el hidróxido de sodio, alguien puede decir es el nucleófilo, sí, pero también es una base fuerte. Puede captar protón de la posición alfa 6 o de la posición alfa 2. Diferencias, la posición alfa 6 tiene 2 protones, la posición alfa 2 tiene solo uno y lo tiene hacia abajo del plano, que no está ahí dibujado, pero está hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces tenemos esas dos posibilidades. Por lo tanto, nótese ya que en este caso particular la disposición entre ambos, entre el bromo y entre el metil, es una disposición de tipo cis. O sea, la estereoquímica está definida. Por lo tanto, el bromo que tenemos ahí, si nosotros le calculamos al carbono 1 su quiralidad, el bromo es prioridad 1 dentro de las reglas CIP y por lo tanto ese sería un carbono de configuración absoluta R. Y en el otro caso, si nosotros también calculamos ahí la configuración absoluta, tendríamos que es de configuración absoluta S, el carbono 2, porque son centros quirales. Entonces, ¿para dónde se va a formar el alqueno? No da lo mismo. Tenemos que una posibilidad sería así, hacia la posición 6. Entonces, esa es una posibilidad, ¿ya?
Y la otra posibilidad sería hacia la posición 2. Entonces, por eso, ¿hacia dónde se forma? ¿Hacia los dos lados? No necesariamente. Tiene que haber una disposición antiperiplanaria entre el protón que va a ser retirado y el átomo de bromo que va a abandonar la estructura. Por lo tanto, para poder entender esto, vamos inmediatamente al mecanismo. Ya, ahí está la eliminación. O sea, entendemos que se va a formar agua, entendemos que se va a formar bromuro de sodio, como sal, o sea, Na+, Br-. Y los dos o alguno de esos alquenos. Bueno, ¿por qué digo que es una reacción E2? Nótese que el carbono 1, ya el carbono 1, el C1, escribámoslo con otro color que se note un poquitito más, el carbono 1 es un carbono secundario. Por lo tanto, la probabilidad de que ese carbono forme un carbocatión es muy baja, porque un carbocatión secundario no se estabiliza muy bien. Ahora alguien puede decir, pero aquí hay posibilidad de otro proceso, podría ocurrir un proceso de transposición. Sí, pero eso lo vamos a explicar a continuación. Quiero que antes de recordar lo que eran los fenómenos de transposiciones, nos detengamos solo en la eliminación, ya, así que solo pensemos en la eliminación de momento. Y si usted piensa en la eliminación, cuando sale este bromo, el carbocatión que aquí se forma sería secundario y no es muy estable. Ya, así que dejemos la transposición para un poco más adelante. Ya, entonces, vía E2, el proceso tiene que ser concertado. Entonces, si dibujamos ahora este compuesto en disposición de silla, tenemos lo siguiente. Bueno, da lo mismo hacia el lado aunque lo dibujemos, lo que importa acá es entender. Bueno, miren, lo voy a dibujar así para que se vea un poco más armónico. Cuando tenemos una silla, recuerden que eso puede experimentar, fruto de la temperatura, el quiebre, puede quedar para el otro lado, ¿sí? Y ahora nosotros numeramos esto arbitrariamente. Yo voy a numerar posición 1, posición 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la posición 1, si vamos para arriba, teníamos el átomo de bromo y por lo tanto, el átomo de bromo lo voy a dibujar arbitrariamente aquí hacia arriba. Bueno, si lo dibujo hacia arriba, como esto es una silla, basta que lo dibujemos así. Ahí está el bromo. Y en la posición 2 estaba el grupo metil. Y aquí, bueno, otra vez, como esto está, ¿no es cierto?, de esta forma, CH3, quedaría así todo el resto, ¿qué es lo que son? Hidrógenos. Hidrógenos, hidrógenos, hidrógeno. Entonces tenemos hidrógeno para acá, etc. Miren, eso, saben que eso no los voy a dibujar porque nos van a estorbar un poco la comprensión del proceso. Permítanme dibujar solamente ese y en la posición 6 hay un hidrógeno y hay otro hidrógeno para allá. Para poder entender el fenómeno de la antiperiplanaridad, ¿ya? Miren, esta silla, miren, vayan para arriba, el bromo y el metil están en disposición cis. Entonces, debido a eso, tengo que ver cómo está el protón que tiene el compuesto en el carbono alfa 2 y cómo están los protones en el carbono alfa 6. Eso es lo que queremos ver, ¿ya? Cuando terminemos de trazarlo va a quedar más claro, ¿ya? Entonces, de momento, entendamos que lo estamos dibujando en disposición tridimensional de silla, porque el ciclo hexano no es plano, tendríamos esa disposición. Y ahora al hacer el flip, nótese lo siguiente, el bromo que estaba axial, el bromo ahora va a quedar ecuatorial. Entonces, nuestro bromo va a quedar así. Y el metil que estaba ecuatorial va a quedar ahora axial, va a quedar así, CH3. ¿Qué más tiene? Bueno, hay que dibujar las otras cosas ahora. Tenemos que el carbono 1 tiene protón. Acá también el carbono 1 tenía un protón, por supuesto, ¿no es cierto? Tenemos que hay un hidrógeno hacia adelante ahí. Tenemos que en la otra posición, acá tenemos un hidrógeno hacia arriba. Y tenemos también el hidrógeno hacia adelante y hacia abajo. Ya. Entonces ahí está la disposición de silla. Ahí está el fenómeno de la silla. Tenemos que estar en la posición 1.
esta de acá es la posición 2 y esa de allá es la posición 6. Por lo tanto, la base va a retirar un protón de la posición 2 o de la posición 6, que son las posiciones alfa. Esto es alfa y esto también es alfa. Y, ¿no es cierto? Lo mismo acá, esto es alfa y esto acá también es alfa. Entonces la pregunta es, ¿dónde tenemos una disposición antiperiplanar? ¿Qué significa antiperiplanar? Significa que el ángulo diedro, lo voy a escribir de manera simplificada aquí al lado a la derecha, antiperiplanar significa que el ángulo diedro entre el abandonante y el protón que es captado es de 180 grados. O sea, este ángulo es de 180 grados. Si no se cumple eso, no podemos tener reacción E2. El bromo y el protón deben estar en una disposición de 180 grados en cuanto a ángulo diedro. Entonces, ¿dónde tengo un protón en 180 grados? Cuidado, que el protón de la posición 1 no es el protón que sale. Entonces, primero veamos la silla acá y vamos a hacer ahí un zoom de la imagen. Y acá en esta imagen pedagógica tenemos que en la posición 2, ¿qué ángulo diedro tiene el protón y el bromo? Entonces yo puedo marcar este protón con el bromo. ¿Qué ángulo tienen? Están en 180 grados entre sí. Si este mira para abajo y este otro mira para arriba, claro que sí, 180 grados. Entonces, ¿puedo tener eliminación hacia este lado? Sí, porque hay una disposición diedra entre el protón y el bromo. Pregunta, y hacia la posición 6, ¿cuál de los dos hidrógenos está diedro? ¿El ecuatorial o el axial? Muy bien, entonces el axial está diedro porque está en 180 grados respecto al bromo. Pero este otro está ecuatorial, así que no está en 180 grados. Entonces, en este conformero, que vamos a llamar el conformero 1 romano, tengo la disposición necesaria para que ocurra la reacción de eliminación, tanto hacia la posición 6 como hacia la posición 2. Puede ocurrir hacia cualquiera de los dos lados sobre el conformero 1. Y alguien puede decir, ¿y en el conformero 2 no puede ocurrir la reacción? Veamos. Entonces, ya vuelvo a la imagen, ya vuelvo a esa, solo permítanme ampliar un poquitito acá. ¿Cuál es el problema del conformero 2? Este conformero 2 tiene un inconveniente. El grupo abandonante ya no está en axial, está en ecuatorial. Y cuando eso pasa, no puede haber eliminación porque nunca va a quedar en 180 grados respecto al protón de la posición 2 o alguno de los protones de la posición 6. Nunca algo que esté en ecuatorial va a lograr quedar en disposición diedra de 180 grados. Así que cuando el abandonante, en este caso el bromo, está en disposición ecuatorial, es imposible que pueda ser retirado de la estructura y por lo tanto no va a ocurrir la reacción con el conformero 2. El conformero 2, curiosamente, es el más estable termodinámicamente hablando porque tiene el bromo, el sustituyente de mayor impedimento estérico, en una disposición ecuatorial, lo que lo libra de tener interacciones 1,3 diaxiales con los otros hidrógenos. Pero este conformero no es el que sufre la reacción. Es el conformero 1, que a pesar de ser el menos estable, energéticamente hablando, el menos favorecido porque tiene interacciones 1,3 diaxiales con los hidrógenos axiales de la posición 3 y 5, sin embargo, él es el que va a dar origen a los productos en este caso. Entonces, a partir de este, trazamos el mecanismo. Y el mecanismo es muy simple. La base, el OH-, capta un protón, entonces tengo que trazar bien la flecha, capta este protón, por ejemplo, se forma el enlace doble y es expulsado el bromuro. O bien, color, voy a utilizar un color verde, podemos captar el otro protón, se forma el enlace doble pero entre las posiciones 1 y 2 y es expulsado de igual forma el bromo. Todo concertado en una misma etapa. ¿Cuál de los dos captó? Cualquiera.
Ya, ahí sí, cualquiera de los dos, pero de manera por separado, no de manera simultánea, por supuesto, ya se entiende, voy a generar dos productos posibles por caminos independientes. Entonces, fruto de esto, vamos a tener los dos productos posibles. Podemos entonces tener hacia acá, y ahí estaba el grupo metil, o bien podemos tener el enlace, ¿no es cierto?, en el grupo metil. Producto A, producto B. Entonces ahora viene otra pregunta. ¿Cuál de los dos es el producto mayoritario y por qué? Esta reacción ha permitido generar alquenos, o sea, es propia de la síntesis de alquenos. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el mayoritario? Ah, bueno, los alquenos seguían cierta regla que tiene que ver con la hiperconjugación. El alqueno más sustituido es el más estable y por lo tanto el mayoritario. Entonces, en el primer caso, este alqueno tiene dos hidrógenos unidos a él. En el segundo caso, el alqueno tiene solo uno unido a él. Profesor, el metil, pero es que el metil tiene hidrógenos que no están directamente unidos al carbono sp2, están unidos al carbono sp3. Así que solo un protón unido directamente al carbono sp2 del alqueno. ¿Cuál es el más estable? El que tiene menos hidrógenos unidos al alqueno, por lo tanto B es el producto mayoritario. Es lo que se conoce como el producto de Zaitsev, o sea, el alqueno más estable, por un fenómeno conocido como hiperconjugación, que lo vamos a volver a mencionar más adelante. Ya, así que lo dejamos ahí, más adelante volvemos a este proceso con la explicación un poquitito más detallada. Perfecto, entonces a continuación vamos a trazar el diagrama de la reacción. Bueno, tenemos que esta reacción fue una reacción que a partir de los reactantes generó en un paso producto P1 y producto P2, alqueno 1 y alqueno 2. Entonces, los dos no provienen directamente del mismo estado de transición. Por lo tanto, el diagrama de energía sería de la siguiente forma. Cada producto tiene siempre su propio camino recorrido. Entonces, energía en base al tiempo, reactante. El más estable era P2, entonces voy a dibujar así P1 y P2. Tenemos que la reacción transcurre a través de un intermediario que genera P1 y tenemos otro camino recorrido con una energía, ¿no es cierto?, menor para generar P2. Entonces, he ahí el diagrama de energía. Tenemos entonces un estado de transición 1 y un estado de transición 2. No hay intermediarios, es directo. Bien, toda reacción de tipo de eliminación solamente depende de la concentración depende de ambas, perdón, porque es bimolecular. Entonces, no olvidemos que por otra parte, desde el punto de vista cinético, como este es un proceso bimolecular, si yo quiero incrementar la velocidad de reacción, tengo que aumentar las concentraciones de ambos, de nucleófilo y de electrófilo. En este caso, ¿no es cierto?, el nucleófilo corresponde a la concentración de la base del hidróxido de sodio presente en el medio y el electrófilo corresponde a la concentración del bromuro de alquilo. ¿Ya? Entonces, si quiero aumentar la velocidad, tengo que aumentar las concentraciones molares de ambos. Eso entonces desde el punto de vista cinético. Entonces, a continuación vamos a ver la reacción SN1. Bien, entonces con este mismo problema tenemos que existe otro camino posible. A ver, un poco más abajo.
Si las condiciones lo permiten, con un disolvente polar prótico, por ejemplo con etanol como disolvente, y elevada temperatura, puede producirse bajo estas condiciones la ruptura, voy a anotarlo así, la ruptura heterolítica seguida de transposición protónica. Puede seguir entonces la ruptura heterolítica seguida de transposición protónica. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente, que vamos a tener que el enlace carbono-bromo se puede romper si el medio es muy polar y hay elevada temperatura, para generar un carbocatión. En este caso, un carbocatión intermediario secundario. Entonces, ya sé que aquí me van a decir, pero profesor, usted dijo que eso era poco estable. Ese camino no es muy probable. Es un camino minoritario. Sí, pero es que no va a quedar como carbocatión secundario. Ya, ahora viene la magia del proceso, por así decirlo. Se está liberando entonces el bromuro acá. Esto sería ahora una eliminación E1 explicada a partir del mismo reactante anterior, ¿ya? Porque había todavía otro camino posible para este proceso siempre y cuando las condiciones fueran apropiadas. Por ejemplo, como les digo, si yo ocupo un disolvente polar prótico como un etanol, si ocupo elevada temperatura en el proceso, esto que estoy mostrando ahora podría ocurrir, que es la ruptura heterolítica del enlace carbono-bromo, o sea, el bromo se lleva a los 2 electrones, se transforma en bromuro anión, tiene los 8 electrones de valencia, tenemos el octeto completo ahí sobre el bromuro, y vamos a tener que el carbono que era bromado, el carbono electrofílico, queda ahora como carbocatión secundario. Entonces, claro, yo sé que ahí es donde está el punto, que uno dice esto es poco estable porque es secundario, es un carbocatión secundario, no es muy estable. Pero, a continuación puede ocurrir lo siguiente. Cuando un carbocatión secundario en las cercanías tiene un protón, aquí al lado, ahí lo voy a dibujar con el color azul que corresponde, tenemos que ahí al lado hay un protón, ahí sí. El protón se puede transponer, puede migrar con su enlace sigma a la posición inmediatamente adyacente, siempre y cuando genere un mejor intermediario. Entonces, esta migración no es porque sí, el enlace sigma transpone a la posición carbocatiónica para generar un nuevo carbocatión, pero más estable. O sea, pasamos de secundario a terciario. Entonces, generamos un intermediario, carbocatión, que le podemos llamar intermediario I1, y ahora vamos a tener un segundo intermediario, flecha de equilibrio, un intermediario ahora I2. Y este intermediario I2, vamos para acá, este intermediario I2, es más estable porque es un carbocatión terciario. Entonces, fruto de la transposición protónica, ahora tenemos que pasamos a un carbocatión terciario, trigonal plano, por supuesto. Ya no dibujo el metil con estereoquímica, ¿ok? Recuerden que eso es un metil, no es necesario ahora dibujarlo con estereoquímica porque pasamos de ser sp3 a ser sp2. Y la otra posición captó el protón y por lo tanto está implícito en la estructura. Recuerden que los hidrógenos quedan implícitos en el trazado de la estructura, ¿ya? Bien, este carbocatión ahora así formado puede experimentar a continuación la reacción de eliminación con el hidróxido de sodio presente en el medio. Entonces, tenemos que el segundo intermediario, que es más estable, comienza ahora a reaccionar. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿y si reacciona con el hidróxido de sodio? Ya el OH-, ¿de dónde saca el protón? Y ahí ahora entonces la E1, la reacción E1 de eliminación unimolecular, que es lo que estamos mostrando acá. El único requisito que tiene
es que se forme un carbocatión terciario, que es un carbocatión estable, o algún tipo de carbocatión estable por resonancia, que no es este caso. Este es terciario, es estable per se. Se formó y ahora el protón puede ser retirado de cualquier posición alfa. Tengo hidrógeno en esta posición alfa. Tengo dos hidrógenos, de hecho, ahí. Tengo hidrógeno en la posición alfa de arriba. Y tengo 3 hidrógenos en la posición alfa metil. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde retiramos el protón? ¿De acá, de allá o del metil? De cualquiera. Y por lo tanto vamos a tener dos productos posibles. Entonces, captura protónica, podemos captar de este y se va a formar el enlace doble. ¿Sí? Ya, todo el proceso se llama eliminación E1. ¿Ya? Todo el proceso. ¿Ok? Porque, ahora, ¿dónde se eliminó propiamente tal el bromo? Bueno, se eliminó en la primera etapa. Cuando hacemos la ruptura térmica acá, aquí ya se eliminó el bromo. Y ahora viene el proceso de formación del alqueno que ocurre previo a la transposición de un protón. Entonces tenemos que el protón transpuso y por lo tanto podemos eliminar ahí para formar ese alqueno, o bien, ocupemos otro color, podemos tomar del otro lado, podemos tomar, ¿no es cierto?, de allá arriba, el protón para formar este alqueno que es idéntico al anterior dado que el sistema es simétrico, o bien podemos tomar del metil un protón para formar un alqueno exo hacia esa posición. Entonces tenemos dos productos posibles en este caso. Bien, dibujemos los productos aquí al lado. Entonces, los productos posibles son, podemos tener el alqueno endo o podemos tener el alqueno exo. ¿Ok? He ahí los dos productos posibles. Y otra vez surge la pregunta, ¿y cuál profesor es el mayoritario? Regla de Zaitsev. Entonces acá tengo un hidrógeno conectado a él, en cambio acá tengo dos hidrógenos y además es terminal, así que es menos estable. Este de acá es el Zaitsev, este es el producto mayoritario. Se ha formado también agua en el proceso, por supuesto, ya en cada caso hemos generado una molécula de agua. Entonces, si ustedes ven el proceso completo ahora, ustedes ven el proceso completo hasta ahí, tenemos que a partir de los reactantes generamos un intermediario I1, luego tenemos un intermediario I2 y luego tenemos los productos. Ya, así que les dejo ahí como tarea para que ustedes hagan el diagrama de energía, ¿ok? De eso, desde reactantes hasta los productos donde, ojo, que no es cierto, los productos 1 es más estable, se queda más abajo en el diagrama energético. La ley cinética solamente depende de la concentración de electrófilo. Entonces, por otra parte, la velocidad de reacción solo depende de la concentración de electrófilo empleado. Por más hidróxido de sodio que apliquemos, no pasa nada. En este caso dependemos solo de la concentración de electrófilo. A mayor concentración de electrófilo, mayor rupturas térmicas, que es la parte lenta de la reacción. La primera parte es la etapa limitante de la velocidad de reacción, la etapa lenta. La última parte es la etapa rápida, la reacción ácido-base, de captura de un protón para formar el alqueno, ya sea endo, en cualquiera de los dos casos, hacia la posición 2 o bueno, sería la posición 2, donde estaba el bromo, ¿no es cierto? Acá sería esta, ¿ok? La posición 1 en realidad y la posición 3. El alqueno endo y el alqueno exo si es que captamos el protón del grupo metil, alguno de los protones, cualquiera del grupo metil. El producto mayoritario es este. El producto que se forma más rápido, sin embargo, es el exo, porque aquí tengo 3 protones que puedo sacar con menos impedimento estérico. Ojo que para estas capturas
como es una reacción sobre un carbocatión, no es requisito la antiperiplanaridad. ¿Por qué? Porque no existe el abandonante. No existe, por ejemplo, bromo, que es el átomo con el que estamos ilustrando esto. Como no hay un grupo abandonante, no necesito preocuparme de que el protón haya quedado en 180 grados respecto a qué, respecto a nada, porque el bromo ya lo eliminamos de la estructura. ¿Se fijan? Entonces, no es requisito la antiperiplanaridad. Esta es la eliminación E1. Eliminación E1. En la E2 era requisito que sea antiperiplanar, pero acá en una E1 no es requisito porque no hay un bromo con el cual hacer la comparativa. Ya, consideremos entonces, hagamos un pequeño resumen estructural de lo que es E1, ¿ok? De lo que es E1. Como han visto, E1 como primer requisito, ¿ok? Ocurre en reactantes capaces de generar carbocationes estables. Y los carbocationes estables pueden ser por dos vías, por la vía directa, o sea, por la ruptura heterolítica directa, o bien por la vía de las transposiciones. Por la vía de la transposición. Transposición protónica, o sea, partimos ilustrando al tiro un caso más complejo, ¿ya? O bien por la vía directa, si es que hay un carbocatión terciario, como vamos a ver en el segundo ejemplo, o por la vía de la transposición. Las reacciones S2 se favorecen con disolventes polares próticos. Entonces las reacciones E1 se favorecen con disolventes polares próticos. Las reacciones E1, tercero, ya lo vimos, son unimoleculares. La velocidad solo depende de la concentración de electrófilo del medio. Bien, entonces, habiendo dicho esto, habiendo entendido esto a grandes rasgos, vamos a ver ahora un ejemplo particular donde ocurre de manera directa, y a este caso en particular le vamos a llamar un ejemplo de solvólisis. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo directo llamado solvólisis. Cuando decimos solvólisis, esto viene que el disolvente, entre comillas, rompe a la molécula, o sea, rompe al electrófilo. Ya esto de romper es un concepto relativo, ya no es que, ¿no es cierto?, el disolvente como que luche contra el electrófilo y lo destruye, no, sino que proporciona la energía para que el proceso ocurra. A eso nos referimos en términos conceptuales con una ruptura. Proporciona la energía en el medio para que ocurra el proceso, ¿ok? Como ejemplo vamos a tomar la solvólisis del bromuro de terbutilo en etanol. Vamos para acá y usted dirá, pero eso es parecido a lo que vimos delante, es al revés. Entonces vamos a tomar como ejemplo la solvólisis de bromuro de terbutilo en etanol. Reacción mediada por temperatura. Tenemos que calentar el proceso. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente. El bromuro de terbutilo es esto. Ustedes delante sintetizaron cloruro de terbutilo. Muy parecido, casi lo mismo, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo lo destruimos. Para poder romperlo, usted necesita temperatura y un exceso de disolvente prótico. Entonces, fruto de la temperatura y fruto de un disolvente prótico, como por ejemplo etanol, CH3,
CH2OH. Se va a romper este enlace hacia el bromo. Entonces, nótese que el etanol es el disolvente. Ojo, no es una base, ya así, cuidado, ni tampoco es un muy buen nucleófilo, es un alcohol como disolvente. Entonces, se rompe heterolíticamente, ocurre la ruptura térmica heterolítica carbono-bromo para dar origen ahora a un carbocatión terciario. Entonces, vamos a tener que la nueva especie formada es esta. Y este CH3, protón, ya, protón y protón. Más Br menos. Ya. Hasta ahí todo entendible, todo razonable. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se forma el alqueno ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar para que se forme el alqueno? Cuando hablamos de solvólisis, significa que el disolvente juega un rol clave en la reacción, hay mucho disolvente, el carbocatión está rodeado de disolvente y de hecho ese carbocatión se estabiliza porque el disolvente forma interacciones dipolo-dipolo favorables. ¿Entre quién? Entre el OH, el etanol y el carbocatión. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar otro acá, el OH y el carbocatión solvatan al carbocatión. Se produce una solvatación eficaz. Y esta solvatación que genera estas interacciones dipolo-dipolo, porque esto no es un puente de hidrógeno, ni el protón no puede hacer porque positivo con positivo no hay interacción, pero positivo con delta menos sí, entonces esto es una interacción dipolo-dipolo fuerte, estabilizan al carbocatión. Y esto está tan rodeado de etanol que es el mismo etanol el que ahora puede captar un protón de cualquiera de los metiles adyacentes, por ejemplo este que lo dibujé explícitamente así, para formar el alqueno. Entonces tenemos ahora que cualquier etanol del medio puede comportarse como base, captando un protón y formando el alqueno. Entonces, repito, ¿cuál protón? Cualquiera. No hay requisito de antiperiplanaridad respecto a nada porque no hay halógeno en la estructura. Captura protónica, formación del alqueno y de esa manera estamos formando indirectamente ácido bromídrico que sale expulsado al medio. Por lo tanto, tendríamos la producción de un gas más ácido bromídrico. Porque obviamente el etanol no queda protonado porque no es una buena base, sino que el protón es transferido al bromuro. ¿Ya? Entonces generamos ácido bromídrico disuelto en el medio y liberamos un gas, que en este caso, ¿no es cierto?, sería este 2-metilpropeno. Se forma el doble enlace y se libera el protón al medio que forma ácido bromídrico.